En este espacio podrás encontrar información con sustento científico que rompe paradigmas y promueve una conciencia de salud integral. Conciencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de conciencia. Yo soy Yasmín González y el día de hoy estoy muy contenta porque nuevamente está con nosotros en este espacio Kenny Mendoza, al cual le doy la bienvenida y le voy a ceder la palabra para que nos cuente un poquito, pues, quién es Kenny Mendoza y a qué se dedica. Bienvenido, Kenny. Hola Yasmín, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Nuevamente es un placer estar aquí contigo y con tu audiencia, especialmente un saludo afectuoso a todos los que nos están escuchando en este podcast. Nuevamente, repito, un placer haberme invitado. Bueno, yo soy licenciado en nutrición de profesión. Posteriormente realicé mi maestría en nutrición poblacional en el Instituto Nacional de Salud Pública, en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del mismo instituto, y actualmente soy estudiante de doctorado en la Universidad de Harvard en Boston. También soy investigador colaborador en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud. Básicamente mis intereses de investigación se encaminan a la obesidad, a las enfermedades crónicas y a las decisiones dietéticas que tienen que ver con estas enfermedades a nivel poblacional. Bueno, pues súper interesante aquí toda tu experiencia y todo lo que haces, Kenny. Y justamente esto que mencionabas al final acerca de las enfermedades, acerca de la alimentación, bueno, pues el día de hoy yo invité a Kenny porque hay un tema muy importante en alguna cápsula. Yo recuerdo que estuvimos platicando acerca de algunos alimentos que pueden comprometer nuestra salud, pero bueno, hoy tengo al experto en eso. Y le voy a pedir a Kenny que por favor nos platique si hay una clasificación de alimentos, con base en qué se clasifican, y específicamente si puede hablarnos acerca de los ultraprocesados. No sé si ustedes lo hayan escuchado, pero yo sí, y hay algo muy interesante en ese tema. Pues adelante, Kenny. Definitivamente, Yasmín, como dices, el tema de los alimentos y bebidas ultraprocesados es un tema muy sonado hoy en día, precisamente por toda la investigación que se ha generado en torno a estos y a todos los efectos negativos que se han documentado de estos productos en la salud de las poblaciones. Entonces, podemos empezar de manera muy general a mencionar cuál es una definición muy breve de estos alimentos y de estas bebidas. Y bueno, puede mencionarse que los alimentos ultraprocesados son productos alimenticios generados mediante múltiples procesos industriales y en ocasiones son vendidos o están listos para comer o beber. Los famosos alimentos ready to eat o ready to drink, ¿no? Para responder a esta pregunta de manera más específica, como ya lo mencionabas, Yasmín, es necesario conocer el sistema NOVA. Este es un sistema con bases científicas que permite clasificar a los alimentos y bebidas en 4 categorías, de acuerdo con el grado y propósito de procesamiento que estos experimentan para su generación y producción. De manera breve, ya que no es el tema principal de esta conversación, este sistema ha demostrado ser tremendamente práctico y ha sido utilizado en estudios científicos para describir el consumo de los ultraprocesados a nivel poblacional y estudiar sus efectos en la salud de las personas. Es importante mencionar que este sistema fue propuesto y fue desarrollado por investigadores brasileños y otros equipos de investigación y es ampliamente reconocido y utilizado en la comunidad científica en nutrición poblacional, en epidemiología nutricional. Y bueno, no sé si gustas que te platique un poco más o menos de las categorías de las cuales propone este sistema para clasificar los alimentos. Sí, claro que sí, si nos puedes contar y luego ya aterrizamos directo a los ultraprocesados, estaría genial. Con gusto.
Mira, este sistema se compone de 4 categorías. Voy a ir mencionando las características muy breves de cada una categoría para que más o menos tu audiencia se vaya dando cuenta de cuáles son las implicaciones de utilizar o de clasificar a los alimentos y las bebidas con base en NOVA. La primera categoría que NOVA propone son los alimentos no procesados, y estos incluyen partes comestibles de plantas o animales, hongos, algas, agua, así como alimentos mínimamente procesados que son modificados para obtener productos adecuados para el almacenamiento, para hacerlos seguros, para hacerlos comestibles o simplemente más agradables para la ingesta humana. Es importante mencionar que esta categoría o los alimentos o bebidas que caen dentro de esta categoría son la base de una alimentación saludable y tradicional, por el simple hecho de no sufrir ningún tipo de procesamiento. Ahora viene la segunda categoría, que se compone de ingredientes culinarios procesados hasta cierto punto. En esta categoría se incluyen los aceites, la mantequilla, la manteca de cerdo, el azúcar y la sal. Estos son ingredientes que Yasmín y cualquier miembro de tu audiencia tendría en su cocina para preparar los alimentos. Son ingredientes comunes que, a pesar de que han sufrido un tipo de procesamiento, los tenemos todavía al alcance. Es decir, son de venta común, de venta comercial. En cantidades controladas, su uso conjunto con otros alimentos da como resultado preparaciones agradables al paladar y con una calidad nutricional significativamente superior a la de los alimentos procesados u ultraprocesados, ¿no? La siguiente categoría, la tercera, es la de los alimentos procesados, que básicamente son productos del grupo número 1, cuya naturaleza es alterada para agregar ingredientes del grupo 2 a través de procesos como el enlatado, el embotellado, el salado, ahumado o curado, entre otros procesos. Aquí ya se empiezan a prender los focos rojos, ya que el procesamiento comienza a tener un rol negativo en la salud, especialmente cuando los ingredientes como el aceite, el azúcar o la sal son agregados de manera excesiva en este tipo de productos. Y bueno, finalmente viene el némesis, que es la cuarta categoría, que es el tema de interés de esta conversación, que son los alimentos ultraprocesados. Este tipo de alimentos se distinguen por otros ingredientes y por haber experimentado procesos que no fueron listados en las categorías previas. Es decir, los ultraprocesados contienen azúcares, contienen jarabes, aceites, grasas, proteínas, almidones y fibra y otros compuestos que son obtenidos después de haber procesado maíz, de haber procesado trigo, soya o después de triturar ciertas partes de animales, y es así como estos ingredientes extras se obtienen para ser agregados en los alimentos ultraprocesados. Otra característica muy particular de los alimentos ultraprocesados es que ellos experimentan otros procesos físicos y químicos para su generación. Entre estos procesos físicos y químicos se encuentran la hidrólisis, la hidrogenación, la extrusión, el moldeado, que básicamente son técnicas para obtener formas específicas de alimentos, para obtener cierta textura de los alimentos, como por ejemplo más sólida, etcétera, ¿no? Y a su vez, estas reacciones y estos procesos generan compuestos perjudiciales para la salud, que ya hablaremos un poquito más de eso adelante en la conversación. Los ejemplos más comunes de alimentos ultraprocesados en el mercado son los refrescos, los snacks dulces, grasosos o salados, dulces, panes envasados, galletas, pasteles, mezclas para pasteles o hot cakes, por ejemplo, la margarina, los cereales para el desayuno, el yogur de frutas, bebidas energéticas, incluso carnes procesadas, quesos, pizza congelada o que está lista para consumirse, los nuggets, que son muy famosos entre la población infantil, los dedos de pollo, los dedos de pescado, todas estas cosas que son listas para consumirse son alimentos ultraprocesados, por lo que precisamente ya platicamos. Entonces, de esa manera podríamos definir las 4 categorías
podríamos dar algunos ejemplos de los alimentos ultraprocesados. Entonces, recordando, los alimentos ultraprocesados son la cuarta categoría de la clasificación NOVA. Bueno, pues qué interesante y qué buena clasificación lo que hizo este sistema. Justamente me acuerdo que en la cápsula pasada platicábamos acerca de los sellos, ¿no? De la nueva nomenclatura del etiquetado. Y bueno, claro, platicábamos un poquito de esto que nos estás comentando, de la advertencia que tiene acerca de la cantidad de azúcares, de grasas, y se me fue la otra, de sodio. De sodio en estos alimentos. Y bueno, como estás comentando y como platicábamos en un principio, que también sabes en cuanto a cómo puede relacionarse esto con el desarrollo de ciertas condiciones de salud, pues me gustaría, Kenny, que también nos platicaras, porque pues ahorita ya conocimos de forma general y con estos ejemplos que nos diste seguro los identificamos. Lo malo es que no estoy cerca de mi cocina, sino igual traía algunos ejemplos ahí visuales, pero pues si nos puedes comentar, Kenny, ¿qué tenemos que saber, además de este panorama general, cómo esto puede afectar o beneficiar, no sé, tú nos vas a decir, nuestra salud? Claro, Yasmín, yo creo que son dos preguntas que van muy de la mano, ¿no? La primera es, ¿qué debemos considerar respecto al consumo de estos alimentos? ¿Y cuáles son las consecuencias de consumirlos? Obviamente en exceso. Bueno, la primera pregunta está muy relacionada con la descripción de la categoría de los ultraprocesados. En cuanto a su consumo, debemos considerar que los alimentos ultraprocesados son hiperpalatables. Es decir, son extremadamente agradables y placenteros para el consumo humano y por lo tanto somos susceptibles a su consumo elevado. Es decir, como tienen un sabor muy, muy, muy agradable, es muy probable que una vez que los hayamos probado, desarrollemos este tipo de gusto hacia ellos y no controlemos los consumos, la cantidad de los consumos. Y bueno, esta propiedad de hiperpalatabilidad es dada por sustancias de raro o nulo uso culinario. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, son sustancias que normalmente no tendríamos en nuestras cocinas para preparar los alimentos caseros y que están asociadas con alteraciones, por ejemplo, de la salud cardiovascular, como los colorantes, los emulsificantes, los edulcorantes o espesantes. Todas estas sustancias, si tú escuchas bien sus nombres y te pones más o menos ahí a googlear lo que hacen y lo que significan en cuestión de la industria alimentaria, realmente no son nutrientes que comúnmente el cuerpo necesite, sino que son compuestos químicos que básicamente se desarrollan y se utilizan para dar esa hiperpalatabilidad a los alimentos, ¿no? Entonces, otra propiedad de estos alimentos es su vida útil prolongada, es decir, ellos pueden estar almacenados en los supermercados o en la bodega de los supermercados por meses y no les va a pasar nada en cuanto a contaminación biológica, por ejemplo, ¿no? Esta vida útil prolongada es dada por los procesos de producción y sustancias añadidas, como los conservadores, que favorece el contacto de los alimentos con determinados compuestos orgánicos que se contienen en los envases, por ejemplo, de plástico, ¿no? El bisfenol A es un compuesto químico que se encuentra en los plásticos y el hecho de que el alimento que tiene una vida útil prolongada esté en contacto durante mucho tiempo con ese envase plástico va a ocasionar que este bisfenol A migre al alimento. Por lo tanto, los consumidores sean más susceptibles a su consumo, estén en mayor riesgo de consumir este compuesto. Entonces, en términos biológicos, esto es importante porque existen estudios que han asociado el consumo de bisfenol A con, por ejemplo, el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, siguiendo con la pregunta de cómo se relacionan el consumo de estos alimentos con diferentes enfermedades, bueno, pues hay múltiple literatura relativamente nueva, porque no se tenía todavía una clasificación hace pocos años de este tipo de alimentos,
y además de que estos alimentos han sido más prevalentes año con año en la dieta de las poblaciones, que indican que la ingesta elevada de ultraprocesados está ligada a la aparición de obesidad. Esto incluso se ha demostrado en estudios experimentales, así como que la ingesta de estos alimentos se relaciona con la aparición de otras enfermedades crónicas no transmisibles. Por ejemplo, un estudio en donde se siguieron a casi 105,000 hombres y mujeres de Francia mostró que un mayor consumo de estos productos está asociado con un mayor riesgo de desarrollar diabetes. Esto incluso después de considerar otros factores que pudieran estar asociados con la enfermedad, es decir, aislaron el efecto de los alimentos procesados y observaron que sí significaban un riesgo para desarrollar diabetes en esta población. Otros estudios prospectivos similares en países de Europa y en Estados Unidos también han mostrado que una ingesta elevada de ultraprocesados se asocia con mayor riesgo de sobrepeso, obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares e incluso con mortalidad general. Entonces, la evidencia apuntala a que la ingesta elevada de estos alimentos sí representa un riesgo para la salud. Bueno, que ni estoy, pero con el ojo cuadrado, nada más porque no se me pueden hacer, pero si no se me verían así los ojos. Y de esta primera parte que nos comentabas, a mí me venía mucho a la cabeza ese comercial que dice a que no puedes comer solo una, ¿no? Que justamente es el efecto de estos alimentos. Y me acordé también, una persona, no me acuerdo quién, comentó que hizo un experimento y creo que guardó como un pastelito de estos que venden en la tienda y lo dejó por mucho tiempo y después fue y fue a comerlo y estaba igual. Entonces, como tú decías, esos aditivos, esos conservadores que están agregados, o sea, a veces no tenemos ni idea, ¿no? De qué es lo que pueden producir. Pero algo también muy importante que nos estás comentando es todo esto que estamos platicando, pues no simplemente es como una teoría, sino que está basado en hechos científicos, en estos estudios que bien nos comentas y que es bien importante. O sea, por eso, como algunos alimentos, volvemos al punto, pueden comprometer nuestra salud. Y bueno, ya nos lo has explicado muy bien en esto que nos estás comentando. También esta parte del bisfenol, por ahí alcancé a leer para complementar un poquito lo que nos estabas comentando, que generan hicieron un experimento en ratones y vieron que generaba como una marca en ellos de envejecimiento, a pesar de que eran los ratones chiquitos. Entonces, bueno, pues ya, lo que tú estabas platicando que da lugar al desarrollo de enfermedades, ¿no? Y bueno, estas enfermedades que mencionas, pues son las enfermedades, creo que más estamos escuchando, ¿no? En nuestros tiempos, enfermedades metabólicas, diabetes, obesidad y bueno, entre otras tantas que Kenny nos puede decir aquí. Pero también, Kenny, o sea, es importante que sepamos todo este contexto, pero también me gustaría preguntarte si tú sabes o tú nos podrías orientar de qué estrategias podemos usar para reducir el consumo de estos alimentos que, como ya estamos platicando, pues están comprometiendo nuestra salud. Sí, claro, Yasmín. La verdad es que es un tema súper interesante porque precisamente para desarrollar estrategias es para lo que se hace la investigación en este tema en específico. En el campo de la nutrición poblacional y la epidemiología nutricional, la investigación no se tiene que quedar únicamente en los papers, en los artículos que publicamos, en los libros, sino que tiene que traducirse a estrategias tangibles que verdaderamente disminuyan el consumo de estos productos. Entonces, hay dos maneras de hacer recomendaciones. Una es a nivel individual y otra es a nivel poblacional. Entonces, yo creo que es importante hablar de las dos. Y bueno, la recomendación principal a nivel individual es preferir los alimentos frescos, preferir los alimentos no empacados
y preferir las comidas preparadas en casa con productos e ingredientes de uso culinario común. Es decir, regresar a la alimentación tradicional, como cuando nuestros abuelitos cocinaban básicamente en sus casas con los productos que encontraban en cualquier tipo de tiendita de la esquina que no estaban tan procesados, ¿no? Porque como lo comentaba anteriormente, estos alimentos que son listos para consumir, que ya nada más se calientan, que vienen congelados, tienen un sinfín de compuestos químicos que, además de ser nutrientes críticos, otros compuestos que no aportan energía, pero que también se relacionan con enfermedades, están presentes en estos. Entonces, la recomendación a nivel individual es preferir los alimentos frescos y preparados en casa. El consumo local también puede proporcionar una oportunidad para evitar el consumo de los ultraprocesados, ya que generalmente los alimentos locales no son procesados o son mínimamente procesados, y además pues la compra de estos alimentos apoya la economía de nuestros estados, de nuestras regiones, de nuestras comunidades. Hablando en términos de recomendaciones a nivel poblacional, existen 2 estrategias que pueden ser potencialmente efectivas para desincentivar el consumo de estos productos, que seguramente tu audiencia y tú ya las conocen. Una es el impuesto al refresco, que tiene efecto en uno de los componentes más relevantes de los ultraprocesados, que obviamente son las bebidas azucaradas y las bebidas gaseosas endulzadas. Incluso esta política ya ha demostrado reducir de manera significativa las compras de refrescos a nivel nacional. Esto se ha visto en México y en ciertas ciudades de Estados Unidos, y esta política ha tenido un efecto, digamos, un poco más notable incluso en hogares de bajos recursos, donde el consumo de estas bebidas es alto y donde las enfermedades como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares o la obesidad afectan en mayor medida a las familias. La otra estrategia es considerar la lectura y el uso del nuevo etiquetado en México. Ya lo mencionabas al principio de la conversación, que son los octágonos negros que están impresos en los envases. Al final del día, los alimentos ultraprocesados son altos en nutrientes críticos como el azúcar, el sodio, las grasas saturadas y en calorías. Por lo tanto, la presencia de los sellos negros en los envases de los alimentos nos indica de manera indirecta que lo que estamos por comprar es un alimento ultraprocesado. Entonces, hablando de alimentos envasados que son vendidos en supermercados, si evitamos comprar y consumir alimentos con sellos, estaremos reduciendo así nuestro consumo de alimentos ultraprocesados. Podría resumirse así algunas estrategias, tanto a nivel individual como a nivel poblacional, que impactarían de manera positiva en la dieta de la población en relación al consumo de ultraprocesados. Pues buenísimos consejos, Kenny. La verdad es que creo que están muy prácticos, no es cuestión como muy elaborada o muy científica, y sobre todo con este nuevo etiquetado del cual, si ustedes no escucharon la cápsula, los invitamos a que la busquen, esta cápsula que también está en Conciencia, para que puedan saber un poquito más de qué estamos platicando. Pero bueno, nada del otro mundo que no podamos aplicar, y sobre todo siempre haciendo la invitación a tomar conciencia de nuestros hábitos, de nuestra salud, de aquellas cosas que realmente pues nos ayuden a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y bueno, Kenny, para terminar, me gustaría si nos puedes regalar alguna red, algún contacto, porque seguro algunas personas que están escuchando tendrán algunas dudas o querrán contactarte para información específica. Entonces, no sé si nos puedes regalar ahí cómo te contactamos. Claro, Yasmín, miren, yo estoy en Facebook como Kenny Mendoza, literal, K-E-N-Y, Mendoza con Z, y estoy en Twitter como mdza.kenny, así me encuentran en Twitter y en Facebook. Regularmente uso un poco más Twitter, pero estoy en ambas redes sociales, y tal vez si tu audiencia tiene dudas en especial, pueden acercarse a ti
y si eres tan amable también de compartirles mi contacto, yo encantado de responder cualquier duda. Perfecto. Pues muchas gracias, Kenny. Nuevamente ha sido un gusto tenerte aquí en Conciencia. Siempre aprendemos mucho de todo lo que nos vienes a platicar. Y bueno, pues los invitamos a todos los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, pues que nos sigan todos los miércoles a las 7 p.m. por altavoz.live, o bien pues ya estamos en otras plataformas, en YouTube, en Spotify, y creo que hasta ahí les digo, ya después no sé, si inventan otra tal vez ahí estemos también, pero bueno, gracias, Kenny. Muchas gracias, Yasmín, y muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Llevando la ciencia a tu vida diaria y promoviendo una conciencia integral de la salud. Escuchaste Conciencia.